Continuamos con Anabel Hernández, escritora, periodista, autora del libro Los Señores del Narco. Y le estaba preguntando yo a Anabel, ¿por qué, o cuál sería la diferencia, por ejemplo, de un Chapo Guzmán, de acuerdo a todas tus investigaciones, que pudiera tener esta injerencia y este poder también a nivel político, incluso presuntamente hasta Los Pinos en aquel gobierno del presidente Fox, y un Rafael Caro Quintero? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos, por poner algún punto de referencia con otro capo de la droga? Yo te diría que en realidad la diferencia son las circunstancias, no tanto que hubiera más o menos corrupción. Por desgracia, en México, este problema del narcotráfico lo venimos viviendo desde hace décadas. No se había expresado con este nivel de violencia que estamos viviendo hoy día con día, pero era una situación que estaba ahí. Yo te podría comentar, por ejemplo, que en 1992, en un operativo que se hizo en la residencia donde vivía y vive el expresidente Luis Echeverría, en un operativo de la propia Policía Judicial Federal, se encontró habitando ahí como inquilino del expresidente al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes. ¿A qué me refiero? Esta corrupción cercana al poder presidencial siempre ha estado. Yo mentiría absolutamente si dijera que esta corrupción llegó con los gobiernos panistas. No. Esta corrupción viene evolucionando, viene creciendo de mucho tiempo atrás. En el caso concreto de Caro Quintero, en aquella época la única diferencia es que la política del gobierno era de cierto mayor control sobre los narcotraficantes y los narcotraficantes no tenían el poder económico suficiente para traspasar ese poder y hacer lo que quisieran. Fue justamente en la década de los 80s, después de toda esta situación del homicidio de Enrique Camarena, de la gente de la DEA y todas circunstancias, que los cárteles se conectan con los cárteles colombianos, los cárteles mexicanos se conectan con los cárteles colombianos, empiezan a traficar ya no solo marihuana y amapola, sino grandes cantidades de cocaína, y eso les da a los narcotraficantes mexicanos un poder económico que les permite ir comiéndose al gobierno, comiéndose la autoridad a través de sobornos. Yo he platicado intensamente con especialistas, con militares y también con la propia gente involucrada en el narcotráfico, que todos, curiosamente, por supuesto en entrevistas aisladas, claro, todos caen en el mismo punto. El poder del Chapo, a diferencia de los otros cárteles, no es tanto que no hubiera corrupción. Esta corrupción es mayor porque hay un mayor poder económico. Ahora, en este sentido, el tema de la economía, pues básicamente es el que mueve también campañas, el que ayuda a manejar y administrar estructuras de poder. Quiero preguntarte algo, porque este es un vox populi y en México los que somos del país lo escuchamos siempre, que el narco es el que quita y pone presidentes, candidatos, gobernadores, es decir, estaríamos a la merced, de acuerdo a tus investigaciones, de un control político también por la economía del narco. Yo no he encontrado un asunto tan absoluto. Cuando uno se mete a investigar sobre el narcotráfico, llega un punto en que las cosas son relativas. Evidentemente hay casos documentados de gobernadores, de senadores, de diputados, de presidentes municipales, que han sido de familiares de presidentes de la República. Yo te comentaría, por ejemplo, en toda esta historia que yo pude reconstruir del narcotráfico en México, de los señores del narco, no está solo ese operativo respecto a la casa del expresidente Luis Echeverría, donde vivía el contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes. Después están los testimonios del propio general Jesús Gutiérrez Rebollo, que te recordarás, detenido en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde él comenta en sus confesiones ministeriales que parte de la revancha del expresidente, del entonces presidente Ernesto Zedillo, era, según las palabras de Gutiérrez Rebollo, que él había encontrado videos y fotografías del papá del expresidente apadrinando eventos de narcotraficantes. No olvidemos tampoco las acusaciones que en su momento hubo contra Justo Ceja, secretario particular del expresidente, del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y por qué no decirlo, de su propio hermano, que pasó muchos años de prisión, acusado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Entonces, esta situación está muy enraizada y genera muchas complicidades políticas. Pero yo no diría, por suerte,
todavía que en México esta es la generalidad y sería muy injusto decir que todos los presidentes municipales o gobernadores, todos están involucrados en el narcotráfico. Por suerte hay todavía funcionarios públicos honestos. Por desgracia son los que matan los narcotraficantes. No olvidemos el alcalde muy querido de La Piedad, Michoacán, que fue asesinado en la etapa electoral hace unos meses en Michoacán. Era un hombre honorable, era un hombre honesto, era un hombre que centenas de personas fueron a acompañar a su funeral. Llego de nueva cuenta a la síntesis, Anabel, y rápidamente digo lo más sintetizado que podamos hacerlo, pero el tema del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa ha rebasado las fronteras mexicanas, al igual que los Zetas. Ya estamos hablando de un problema centroamericano gravísimo, y claro, esto implica el involucramiento de las milicias. Tocamos el tema de los caiviles la vez pasada, algunos de ellos ya comprobados vínculos con narcotráfico, de las policías y de las políticas de la región. El Chapo Guzmán debe tener mucha información de diferentes niveles, de diferentes figuras, unas públicas, otras empresariales. ¿Tú crees que el Chapo Guzmán vaya a ser detenido y presentado ante las autoridades, o piensas que si llega a ser detenido será muerto? Es decir, ¿qué le conviene más a este cúmulo de intereses y fuerzas y poderes? Que haya un Chapo Guzmán vivo y se presente y se consiga la información, o muerto. Es verdad lo que comentas, y déjame decirte que no solo tiene información clave respecto a México o Centroamérica. De acuerdo a las últimas investigaciones que estoy realizando para un nuevo libro que publicaré próximamente, también tiene mucha información sobre la corrupción que podría haber en áreas de inteligencia y de combate a las drogas en el propio Estados Unidos, donde también el cártel de Sinaloa ha extendido sus tentáculos, también tiene poder, presencia en prácticamente todas las principales ciudades de Estados Unidos. Yo te comentaría que si se llegara a detener el Chapo Guzmán, me parecería casi imposible que se detuviera vivo. Yo me imagino, si en el remoto caso, creo yo, de acuerdo a mis consideraciones, a la información que he investigado, que esto sucedería algo similar a lo que le pasó a Arturo Beltrán Leiva, que murió acribillado en un operativo dirigido por la DEA, operado por la Secretaría de Marina en diciembre de 2009, donde este hombre, pues ya muerto, tendido, ensangrentado, claro, poco podía decir. Si se hubiera detenido a Arturo Beltrán Leiva vivo, este hombre llevaba más de 30 años inserto en todo este esquema de corrupción. Sin duda alguna hubiera tenido mucho que decir, pero evidentemente a nadie le conviene que estos personajes se sienten en una corte en México o en Estados Unidos a platicar todos sus secretos.